Vamos a comenzar, por favor, con una oración. Padre bendito, en esta tarde te damos las gracias, Dios, por la palabra que hoy tú nos vas a compartir, Dios. Que valoremos, Dios, lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, y te pedimos que tú nos edifiques, Señor. Gracias, Padre, por tu buena palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si recuerdan, el mes pasado vimos la introducción a la cristología y vimos también los factores o las causas que provocaron que se desarrollara esta rama de la teología, que es el estudio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues este día vamos a ver la segunda lección, que se titula El Cristo eterno y preexistente. A veces se confunden estos dos términos, eterno y preexistente, como si fueran lo mismo, pero no es así, ¿sí? Cuando decimos que es el Cristo eterno, estamos hablando de Cristo antes del acto de la creación, es decir, Cristo en la eternidad. Y del Cristo eterno realmente no sabemos nada. No sabemos qué es lo que hacía Cristo, el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad. De hecho, el primero en hacerse esta pregunta, ¿qué hacía Dios antes de la creación?, fue San Agustín. E incluso los físicos teóricos, cuando hablan del periodo anterior al Big Bang, también le llaman el periodo de San Agustín, porque no sabemos nada, ¿no? Entonces, el Cristo eterno es Cristo antes de la creación. Y cuando hablamos del Cristo preexistente, estamos hablando de Cristo antes de que se encarnara. Y esto es un periodo de tiempo muy grande, porque podemos hablar de Cristo bajo la ley, o sea, o en el Antiguo Testamento, puede ser Cristo en el tiempo de los patriarcas, Cristo antes del llamado de Abraham, o incluso Cristo en el acto de la creación. Y este Cristo preexistente estaría relacionado con lo que se conoce como la Trinidad económica. ¿Sí? Son dos cosas. La Trinidad inmanente es una y la Trinidad económica es otra. Entonces, decir el Cristo preexistente, podemos poner como ejemplo Juan 8:58. Donde Jesús le dice a los judíos, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, está diciendo, antes de que Abraham naciera, ya era Cristo. Sí, entonces tenemos Cristo eterno, Cristo preexistente. Pero para hablar un poquito de esto, del Cristo eterno, vamos a hablar de la Trinidad inmanente. Inmanente se refiere a algo que es propio, interior, que no tiene nada que ver con lo externo. O sea, la relación interna que tenían las tres personas de la Trinidad. Y aquí es donde hay una gran diferencia en nuestra definición de Dios entre los cristianos y, por ejemplo, los musulmanes o los judíos. Ellos creen que Dios es solamente el Padre. Pero esto nos plantearía un problema muy grande, ¿no? Porque eso significa que Dios eternamente estuvo solitario y que probablemente comenzó a amar desde el momento en que hizo la creación. Antes no podía amar porque estaba solo. Así que para entender esta Trinidad inmanente lo vamos a hacer a partir de estas 4 premisas, o si quieren llamarle un silogismo, de este silogismo. Primero, entendemos que Dios es eterno y que un atributo de Dios es amor. Es decir, Dios es eternamente amor. Esta es premisa 1. Premisa 2. Pero el amor, por definición, busca alcanzar a otra persona y no se concentra en sí mismo. ¿Sí? Digamos que lo opuesto a amor es el egoísmo, cuando todo se centra en mí. Entonces, si todo es, si Dios busca alcanzar a otra persona, la gran pregunta sería, ¿quién es esa otra persona? Premisa 3. Esa otra persona no puede ser creada, ya que la creación es resultado del libre albedrío de Dios y no de su naturaleza.
¿sí? Si Dios hizo todas las cosas fue porque Él quiso. No tiene que ver con su naturaleza amor. Así que la premisa número 4 sería, si Dios es eternamente amor, entonces la o las otras personas deben ser internas y propias de Dios. Y entonces entendemos que desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado en una perfecta relación de amor y que Dios no hizo las cosas por aburrimiento o porque se sintiera solo. No nos necesitaba, pero fue la soberana voluntad de Dios hacer todas las cosas. ¿Sí? Entonces, en este Cristo inmanente entraría el Cristo eterno. Pero también tenemos la llamada Trinidad económica. En teología, economía es la secuencia de lo que Dios hace en la historia del mundo para dar a conocer y lograr que se realice su plan de salvación. Es lo que Dios quiso hacer. Desde que hizo la creación, Él comenzó a andar o echar a andar su plan eterno y su objetivo era pues formarse un pueblo llamado la Iglesia donde todos fuéramos hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Es en la economía de Dios. Y en esta Trinidad económica, Dios a sus criaturas se les va a revelar como la primera persona es el Padre. Y se le conoce así porque Él es el que da a su Hijo. La segunda persona de la Trinidad sería el Hijo que revela y redime a la humanidad. Y la tercera persona se va a dar a conocer como el Espíritu Santo porque Él nos santifica y va a comunicar su santo ser. O sea, va a darnos una nueva naturaleza y que Dios esté dentro de nosotros. ¿Por qué se reveló así la Trinidad? Pues porque así lo quiso Dios. Realmente así lo quiso Dios. Quizá alguien podría decir, ¿y por qué el Hijo no es el Padre? ¿O por qué el Padre no vino a encarnarse? ¿O por qué el Espíritu Santo no habla de sí mismo? Ese es el plan eterno de Dios y Dios sabe. Aunque siguen siendo iguales, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos en los evangelios que Cristo dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, porque son de una misma naturaleza. Pero en otro pasaje bíblico vemos que Cristo dice, el Padre es mayor que yo. No cambian las cosas, ¿no? Es como, pongamos este ejemplo. Lidia y Yamín. En un orden de sujeción, Lidia es más grande que Yamín, porque es la mamá. Pero si hablamos en un orden de naturaleza, Lidia y Yamín son iguales porque son seres humanos. Y en un sentido espiritual, Lidia y Yamín son iguales porque los dos son hijos de Dios. Y Dios no tiene consentidos, Él nos mira a todos igual. ¿Sí? En un sentido son iguales, pero en otro sentido Lidia es mayor que Yamín. Digamos que así pasa con el Padre y el Hijo. Son iguales porque son Dios, pero el Hijo es menor que el Padre porque Él vino como criatura humana o como Jesucristo. Esta es la Trinidad económica o el Cristo preexistente. Y como Cristo preexistente vamos a ver hoy tres aspectos del Señor. Primero, Cristo como el Verbo creador de Dios. Segundo, Cristo como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y tercero, Cristo como el Verbo revelador de Dios. Entonces, primero vamos a ver a Cristo como el Verbo creador de Dios. Y si nosotros buscamos en la Biblia en Apocalipsis 3:14, dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y si nosotros buscamos en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice la palabra. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Vieron cómo en los dos pasajes bíblicos se refiere a Cristo como el principio? Si ustedes hablan con un cristiano unitario,
es decir, aquellos que creen que solo el Padre es Dios. Por ejemplo, si alguna vez han hablado o discutido con un testigo de Jehová, verán que estos dos pasajes bíblicos los va a presentar: Apocalipsis 3:14 y Colosenses 1:18, dando a entender, según ellos, que Cristo es la primer cosa que Dios hizo. Pero esto no es así, porque la palabra principio en el griego es arjé, y arjé significa que Él es la fuente o el origen de donde provienen todas las cosas. ¿Sí? Entonces no es la primer cosa, sino de donde salen todas las cosas. Y esa es una palabra, un concepto que ha sido trabajado muchos siglos, incluso desde el primer filósofo griego más conocido, Tales de Mileto. Tales de Mileto decía que la fuente o el origen de donde todas las cosas salieron fue el agua. Luego, Anaxímandro de Mileto decía que todo salió del aire. Pitágoras de Samos decía que el principio o la fuente donde sale todo son los números. Que por cierto, Pitágoras decía cosas rarísimas, ¿no? Al final su filosofía se convertiría en una religión y decía cosas como, por ejemplo, encontré el amor en los números. No se sabe qué es lo que quería decir Pitágoras con esto. ¿Acaso si el amor es infinito como los números o si el amor es perfecto como los números? Pero eso es lo que decía Pitágoras. Hasta que por fin viene Genófanes de Colofón y él dice que el principio de donde salen todas las cosas no puede ser algo creado como el agua o el aire, sino que tiene que ser algo inmaterial y además invisible. Entonces Genófanes, como viajó por buena parte del mundo, decía: si los bueyes y los asnos tuvieran manos para pintar, los bueyes pintarían a sus dioses como bueyes y los asnos como asnos. O sea, él viajó al norte de Europa y decían los bárbaros que eran rubios de ojos claros, que los dioses eran rubios de ojos claros. Luego, cuando viajó a Etiopía, los etíopes decían que los dioses son negros de narices chatas. Y por eso dice, si los bueyes y los animales pudieran pintar, dirían que los dioses son como ellos. Y también criticaba el hecho de que los dioses de los griegos tenían un carácter humano. O sea, los dioses eran mentirosos, ladrones, violadores, parricidas, etc. Diría Genófanes, Dios no es como los hombres. Es como esa canción de Jesús Adrián Romero, dice, Él no es como yo. Dios no es como los hombres, no es una criatura. Entonces, el origen o la causa de donde vienen todas las cosas no puede ser una cosa creada. Y finalmente, Heráclito de Éfeso diría que todas las cosas o el origen de todo está en el Logos universal, o la palabra de Dios. Y ahí, sin saberlo él, había llegado a la misma conclusión de lo que nos revela la Biblia en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que es hecho habría llegado a ser. Y entonces entendemos que el Verbo creador es el principio de todas las cosas y de donde todas las cosas salen. Otro pasaje bíblico es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17 que voy a leer. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora nos presenta a Cristo aquí como el primogénito de toda creación. De nueva cuenta, si un testigo de Jehová lee este pasaje bíblico, él entiende que si Cristo es el primogénito es porque es la primer creación hecha por Dios. Pero aquí la palabra primogénito en el griego es prototokos, y que no significa la primera criatura, sino que es un orden de importancia, no cronológico. Pensemos, por ejemplo, en Jacob. Él tuvo 12 hijos, ¿no? En un orden cronológico, el primogénito sería
pues Rubén. Luego vendría, me parece, Judá. Pero en un orden de importancia, la primogenitura cayó en José, o sea, en el penúltimo de sus hijos. De hecho, a él le tocó una doble porción o doble herencia en Manasés y en Efraín. Y en aquellos tiempos al primogénito se le daba una doble herencia. Entonces, cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación, no nos está diciendo que es la primera creación de Dios, sino que Él es el más importante porque es el eterno Dios que viene a encarnarse, el creador de todas las cosas, que viene a salvarnos en la cruz. Por eso es que se convierte en el más importante de toda la creación, Jesús de Nazaret. Sí, entonces es creador. Hebreos 1 del 1 al 3 nos dice que Cristo es creador y sustentador de todas las cosas. Por el poder de su palabra fue hecho todo. Sí, este es entonces el primer aspecto del Cristo preexistente, que es creador y sustentador de todas las cosas. El segundo aspecto es Cristo como ángel de Jehová. Ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es un personaje misterioso que va a cumplir un ministerio o funciones para con el pueblo de Israel y los patriarcas. Por ejemplo, nosotros vemos al ángel de Jehová como mensajero. Es el que va con los padres de Sansón a darles el mensaje que tendrán un hijo. Pero es el mismo ministerio que va a hacer Cristo o el Hijo de Dios encarnado. Dice la palabra de Dios que Él precisamente vino a darnos el mensaje de Cristo, que Él habla lo que el Padre le da. El ángel de Jehová es guía, porque es el que sacó al pueblo de Israel y estuvo guiándolos 40 años en el desierto. La mañana, de día como una nube y de noche como una columna de fuego. Y en el Nuevo Testamento vemos a Cristo que se presenta como guía también, como el buen pastor. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es el protector del pueblo de Dios. Incluso hay un salmo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les protege. Y en el Nuevo Testamento vemos que Cristo dice que como buen pastor, a él nadie, ninguna de sus ovejas pueden ser arrebatadas de su mano. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es juez. Dice, incluso se le dice al pueblo de Israel que no lo muevan a ira porque es celoso, porque el nombre de Dios está en él. Creo que es en segundo libro de Reyes, donde dice que cuando David cometió el pecado de hacer un censo en Israel, el ángel de Jehová se enojó y comenzó a destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando lo ve David, va a ese monte donde lo vio y le presenta un sacrificio expiatorio. Y ya se detiene la ira del ángel de Jehová. Y lo interesante de esto es que en ese preciso monte, siglos antes, fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Y tiempo después sería donde Salomón construya el templo. ¿Sí? Pero entonces vemos ahora Cristo en el Nuevo Testamento, dice en Juan 5 que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y finalmente algo bien interesante es que el ángel de Jehová se va a manifestar sobre todo en el periodo de los patriarcas, de Abraham hasta Jacob, y luego se hará en el tiempo en que Israel va a estar peregrinando en el desierto. Repito, como una columna de nube o columna de fuego. Y después, cuando el ángel de Jehová introduce a Israel en la tierra prometida, en el periodo de los jueces, que fue un tiempo peligroso, vemos como también varias veces el ángel de Jehová se manifiesta. Pero en el momento en que aparecen las profecías mesiánicas, desde los Salmos en adelante, vemos que hay un fenómeno, digamos que inversamente proporcional. Entre más profecías que hablan del Mesías, menos son las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Hasta que finalmente aparece por última vez el ángel de Jehová en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 9. Y dice la palabra de Dios. Zacarías 3, versículos 1 al 9, dice la palabra.
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, la última vez que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es intercediendo por el sumo sacerdote Josué. Y Josué, como dice la palabra, es un personaje simbólico. Josué era de la tribu de Leví. Pero aquí nos está diciendo que el ángel de Jehová, cuando se encarne, será sacerdote según el orden de Melquisedec. Y también hay un simbolismo porque Josué y Jesús son el mismo nombre. Josué está en hebreo y Jesús está en griego. Y dice el versículo 9, que en un solo día quitará Dios el pecado de la tierra, refiriéndose a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí es lo que se conoce o lo que se habla del ángel de Jehová o el Cristo preexistente. Y su tercera faceta de Cristo preexistente es como el verbo revelador de Dios o logos. Logos es una palabra griega que puede ser traducido como palabra, razón, tratado y también como orden. Pero en un lenguaje bíblico, logos o verbo, que es la expresión del poder, la sabiduría y la voluntad de Dios. Este es el verbo revelador de Dios. De hecho, en el acto de la creación, el verbo está revelando también el poder y la sabiduría de Dios. Y la voluntad de Dios la va a expresar por medio de los profetas y la palabra escrita de Dios. Pero en Cristo especialmente, cuando Él se encarna, entonces también Cristo, como dice Primera de Corintios, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo nos va a dar a conocer la voluntad de Dios, que es el Evangelio. Y lo interesante de esto es que el Evangelio no solo es el mensaje de Dios, sino que Cristo es el mismo mensaje. O sea, el mensaje del Evangelio es: crean en Jesucristo, porque las promesas se cumplen en él, en la persona y obra de Cristo. O sea, todo lo que prometió Dios desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 hasta la última profecía, todo se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el que nos va a dar a entender de cómo es el verdadero Dios, el real. Nos va a quitar esos conceptos equivocados que teníamos nosotros de Dios. Por ejemplo, recuerdan ustedes que para los judíos, si un judío estaba enfermo, es porque era un pecador. Si un judío era pobre, es porque era un pecador. En cambio, si un judío tenía salud y dinero, es porque debe ser un hombre de Dios. Ese era un concepto equivocado, una definición equivocada de lo que es nuestro Dios. El carácter de Dios no es así. Pensemos, por ejemplo, en Lázaro y el rico. Lázaro era pobre y además de eso estaba enfermo, tenía llagas.
De acuerdo a la manera como veían los judíos las cosas, pues Lázaro debió ser tremendo pecador. Pero resulta que cuando Lázaro muere, va a descansar. Y en cambio el rico que tenía salud, cuando muere, va a la condenación eterna. O sea, las cosas no son como nosotros pensamos. Job tenía salud, tenía dinero, pero de repente le vino la calamidad y no fue porque fuera un pecador, sino que estaba en los planes de Dios. O pensemos en Abraham. Abraham era rico, pero varias veces estuvo a punto de perder la esposa, la vida y todas sus pertenencias. Y no es porque Abraham fuera un pecador. ¿Sí? Entonces, Cristo nos trae la gran diferencia entre un concepto de Dios y la definición de lo que realmente Dios es. La diferencia entre concepto y definición es que concepto es nuestra opinión acerca de una cosa, que puede ser cierta o puede ser equivocada, mientras que la definición es lo que realmente es esa cosa. Imaginemos, no sé, un horno de microondas, ¿no? Nunca hemos visto un horno de microondas. Lo vemos y como vemos que tiene una pantalla y botones, podemos pensar que un microondas es una televisión o una computadora. Ese es nuestro concepto de microondas. Pero en realidad la definición de un horno de microondas es un aparato eléctrico que funciona para cocer, para cocinar o calentar la ropa. Y esta es la gran diferencia. El verbo de Dios, el verbo de revelador de Dios vino a revelarnos no solo la voluntad de Dios, sino que conozcamos realmente cómo es el Señor. ¿Sí? Y estos son los tres aspectos del Cristo preexistente. Es verbo creador, es el ángel de Jehová que cumple un ministerio en la tierra y es el verbo revelador del Señor.